Diálogo directo. Bienvenida, prefecta. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Un saludo a todos los que nos miran y nos escuchan a través de Pichincha Universal. Perfecto. Bueno, prefecta, empecemos. ¿Cuál ha sido la reunión del COE provincial que mantuvieron el día de hoy? ¿Cuáles han sido las resoluciones? ¿Qué datos, qué información han obtenido en medio de esta pandemia, de esta crisis que ha afectado y que ha golpeado a Pichincha, sobre todo en este momento? Patricio, el día de hoy tuvimos un reporte especial en el COE provincial sobre la situación de seguridad. Tuvimos un reporte del ECU 911, un reporte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, así como también de la intendenta de la provincia de Pichincha. Este informe es importante en la medida en que nos da la razón a las autoridades locales que de forma permanente venimos insistiendo en la necesidad de mayores restricciones, como por ejemplo una ley seca. Hay datos que nos sorprenden: 79 establecimientos clausurados, 39 establecimientos suspendidos, 176 eventos suspendidos, un incremento impresionante en los libadores. De 1.788 se incrementa a 2.556, y algo que me parece importante resaltar y que informaba el día de hoy Juan Zapata al hacer el análisis de las cifras del ECU 911, que hay un aumento del 100% en todo lo que tiene que ver con fiestas, aglomeraciones, reuniones en la provincia de Pichincha. Por lo tanto, el día de hoy nuevamente con los alcaldes que participamos en este COE provincial hemos vuelto a insistir en la necesidad de que el COE nacional pueda adoptar una ley seca en nuestro territorio. Claro, en esta posibilidad ya se le ha hecho este pedido varias veces a las autoridades nacionales y ha sido una negativa constante de que no cabería esta ley seca o de reducir ampliar más bien el toque de queda. ¿Qué otros pedidos están realizando los alcaldes que están sintiendo ya el efecto de la pandemia en el número de contagiados? Y lo que es más crítico es el tema de los hospitalizados, que no hay espacio. Mira, Patricio, 14.139 casos son los oficiales que constan en Pichincha, con un gran subregistro, como todos sabemos. Y más aún, hoy que el virus está en Pichincha de forma tan cercana en nuestras familias, todos conocemos un caso, un amigo, un vecino, un pariente, sabemos que muchos están siendo tratados en sus mismos hogares. Por lo tanto, el subregistro es muchísimo mayor al que preveemos siquiera. Y cuando se habla de restricciones, nosotros estamos colocando una que nos parece fundamental, y el día de hoy la volví a tocar en el COE provincial, es respecto de la necesidad de parar 15 días. Y aquí, ¿a qué me refiero con este parar 15 días? Nosotros creemos que para poder darle un respiro a nuestro sistema sanitario es importante en este momento hacer un confinamiento de 15 días. No es un confinamiento como se lo planteó en el mes de marzo, cuando recién la pandemia llegó al Ecuador, en donde teníamos mucha incertidumbre, nos guardamos, no sabíamos cuánto tiempo debíamos estar guardados, no sabíamos cómo se comportaba el virus, no sabíamos cómo debíamos actuar. Hoy sabemos que tenemos que convivir con el virus y muchas de las ciudades están haciendo estas cuarentenas intermitentes. Es decir, tú cierras, vuelves a tener oxígeno en el sistema de salud y nuevamente abres para continuar con la dinámica económica y productiva de las ciudades, porque también comprendemos la dura situación económica que viven nuestras ciudades y que vive en este momento el Ecuador. Entonces, nuestro planteamiento es que Pichincha debería parar unos 15 días, hacer este confinamiento, y después de 15 días nuevamente abrimos. Y nos abrimos a la reapertura económica con una simple premisa, estimado Patricio y ciudadanos que nos escuchan. Si no tenemos salud, si estamos enfermos, ¿quiénes van a salir a trabajar? Y si los que están contagiados salen a trabajar, hay un riesgo inminente de que el contagio sea mucho mayor.
Si tienes un sistema de salud que no puede atender pacientes, que no tienes unidades de cuidados intensivos, que no tienes espacio en terapia intensiva, que no tienes respiradores, que no tienes ventiladores, el riesgo de muerte aumenta. ¿Para qué hay que parar estos 15 días? Para evitar menos muertes. Claro, sí, justamente la pandemia llegó, nadie estaba preparado, pero ya ha sido un tiempo en el que sí tenemos experiencia ya como país, pero también hay experiencia internacional, hay casos de la región y de otros continentes que han aplicado ya otras medidas, no necesariamente abrirse completamente a la economía por estos rebrotes que pueden existir y que están con miedo en otros países. ¿Cuáles son estas experiencias que se están tomando, que se han tomado desde el COE provincial para analizar y plantear estos 15 días de confinamiento para Pichincha? Mira, por ejemplo, lo que tú decías respecto de otras ciudades, a mí me gustaría mucho evidenciar los dos casos, que son cercanos además, Bogotá y Buenos Aires. En Buenos Aires se está hablando de una cuarentena intermitente, es decir, tú paras, nuevamente vuelves a tener control de los contagios, vuelves a tener mayor capacidad en el sistema de salud, aflojas. Lo mismo que se hizo en la ciudad de Bogotá. Creo que las experiencias de otros países tienen que servirnos para alimentar nuestra propia realidad. En este momento Pichincha es el epicentro del COVID y no tener decisiones de mayor restricción nos va a costar la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas. No es lógico el enfoque que está dejando en este momento el COE Nacional, simplemente responsabilizando a los ciudadanos y ciudadanas. Aquí hay una corresponsabilidad, autoridades que toman decisiones, ciudadanos que acatan esas decisiones. Y yo aquí quiero hacer una reflexión también sobre el comportamiento de la ciudadanía. Y quiero hacer un llamado especial a los jóvenes. Yo vengo haciendo hincapié en esto desde el domingo anterior, pero hoy tengo datos que me permiten aseverar esto. Revisando las cifras el día de hoy, nos comprobábamos que el 58% de los contagiados oscilan entre 20 y 49 años. Eso significa que se cae el prejuicio de que son nuestros abuelos y nuestras abuelas, que el mayor grupo de afectados es la tercera edad. Realmente es nuestra población joven, y es población joven porque es precisamente la que de manera irresponsable sigue induciendo actos masivos, encuentros con gran número de personas, en donde también el tema del consumo del alcohol está marcado. Entonces, este llamado especial a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes. No creamos que porque tenemos salud, porque estamos jóvenes, porque no tenemos enfermedades preexistentes, no estamos expuestos. Estamos expuestos, y lo más grave es que cuando retornamos a nuestros hogares, llevamos el virus a quienes están cumpliendo la cuarentena, están cumpliendo el confinamiento, que son nuestros padres y nuestros abuelos. Claro, un tema que ha sido cuestionado por la ciudadanía ha sido que en un principio, cuando el gobierno delegó justamente a los COEs cantonales para que decidan cómo funciona, cómo evoluciona esta pandemia, esta epidemia, ellos tengan el control, las decisiones de pasar de un semáforo a otro, de cambiar las restricciones, etcétera, pero ahora creo que no se está haciendo caso. Hay un pedido escrito que se entregó al COE Nacional de alcaldes de Pichincha que están haciendo estos requerimientos. ¿Por qué ahora no se está atendiendo cuando en un principio el gobierno pues dispuso que los COEs cantonales sean quienes tengan esta potestad? Mira, Patricio, nosotros siempre cuestionamos la decisión del COE Nacional de actuar pensando que el territorio es el mapa y que podíamos entregar la responsabilidad a 221 autoridades distintas, cuando precisamente la pandemia amerita disciplina, una mirada nacional, significa comprender que hay una interrelación entre cada uno de los territorios, pero sobre todo que nosotros no somos un Estado federado, nosotros somos un Estado unitario con un modelo de desconcentración y de descentralización que tiene límites. Entonces, nuestras autoridades locales no tienen competencia sobre la salud,
no tienen competencia sobre temas de seguridad, que son los dos elementos que en este momento están en manos del gobierno nacional y se vuelven un impedimento para que los alcaldes y las alcaldesas puedan tomar decisiones. Entonces tú no puedes tomar decisiones sobre, por ejemplo, en mi territorio, en mi cantón, en el cantón Rumiñahui, establecer una ley seca. Esto me lleva por la competencia necesariamente a que la decisión la tome la autoridad nacional. Entonces, este famoso formato de los semáforos que se lo presentó como la gran solución y la gran panacea, siempre lo cuestionamos porque sabía que tenía estos límites. A tal punto que cuando los alcaldes no quisieron cambiar de color de semáforo, el COE Nacional cambió las reglas del juego de los colores. Entonces, el semáforo en rojo del mes de abril terminó luego siendo el semáforo amarillo del mes de abril terminó siendo el semáforo rojo en el mes de mayo. Entonces, no ha habido una relación coherente en las decisiones que han tomado las autoridades nacionales de cara al rol que tienen los alcaldes. Y por eso el día de hoy señalaban con mucha fuerza el alcalde Virgilio Enrango de Pedro Moncayo, preocupado porque el cantón Pedro Moncayo es uno de los que enfrenta mayor porcentaje de letalidad. Es decir, que los pacientes no están llegando a Quito para ser atendidos y están falleciendo, o que finalmente existe menos posibilidad de control en sus cantones. Entonces, alcaldes como Virgilio Enrango, como Wilfrido Carrera de Rumiñahui el día de hoy, insistían en la necesidad de que el COE Nacional pueda ser sensible a estos pedidos que además hoy lo están haciendo de manera concertada a todos los alcaldes. Yo quiero recordarle a la ciudadanía que el día viernes pasado los alcaldes en rueda de prensa en la provincia de Pichincha pidieron nuevamente la ley seca y pidieron nuevamente que se pueda ampliar las horas del toque de queda para que pueda haber mayor control. A tal punto que las mismas autoridades del gobierno nacional señalan, hoy la intendenta de Pichincha, por ejemplo, señalaba que hay 7 parroquias de Quito en donde debe haber más restricción. Ella se refería a Calderón, se refería a Cotocollao, a Belisario Quevedo, al Centro Histórico, a Magdalena, Chillogallo y a Guamaní, en donde decía necesitamos que se controle de mejor manera y para que se pueda controlar de mejor manera tiene que haber restricciones. Hoy, ¿de qué se quejaba la policía y las Fuerzas Armadas? Que tú vas a un sitio, la gente está libando, como no hay ley seca, no les puedes detener. Entonces el argumento era que la preocupación en este momento es que con lo vulnerable que es nuestro sistema de rehabilitación social, tú detendrías a la gente y cuál sería después, digamos, la siguiente tarea. Los llevas a flagrancia, los detienes, pero sí creemos que el COE Nacional puede tomar medidas, por ejemplo, pecuniarias, de tal manera que de alguna forma logremos que la ciudadanía sepa que el incumplir esta norma va a llevarles ciertas condiciones, porque no podemos simplemente dejar a vista y paciencia de la ciudadanía y creer que con policía y con Fuerzas Armadas vamos a resolver un problema de salud pública. Claro, sí, justo en estas 7 parroquias que usted mencionaba, se intensificó, los controles. ¿Cuáles han sido los resultados de estos controles que ha arrojado? Al principio de la entrevista ya nos daba ciertos datos, pero sobre todo en estos sectores. Bueno, la conclusión general tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas es que a pesar de que hay un gran contingente de efectivos, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, es imposible controlar. Por lo tanto, hacían un llamado a la necesidad de que pueda haber restricciones reales para que sobre todo se pueda actuar, porque decían, nosotros vamos a una fiesta clandestina. En la fiesta clandestina podemos, como máximo, detener a la persona que organizó la fiesta clandestina. Pero ¿cuál es la sanción para los que asistieron a la fiesta clandestina? No hay sanción. Entonces tú llegas, haces el operativo, cierras la fiesta clandestina y todo el mundo se va a su casa a buscar la siguiente fiesta clandestina. Entonces el momento en que hay una sanción a los ciudadanos y ciudadanas, posiblemente podamos tener una reacción más positiva de la ciudadanía. Entonces esto tiene que venir además acompañado de una concientización que sentimos también es una de las grandes fallas de comunicación. No podemos simplemente decir aquí hay unos irresponsables, son los ciudadanos y no hay decisiones. La corresponsabilidad implica política pública y también compromiso de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, muchísimas gracias, prefecta, por su tiempo y por estas explicaciones que nos dan cuenta que efectivamente Pichincha necesita estas restricciones para poder sobrellevar esta pandemia que ya deja varios víctimas mortales y varios contagiados que no sabemos cuál será el final. Muchísimas gracias, prefecta.
Muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo a todos y todas. Gracias. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.